Si hay algo que todos los seres de este planeta buscan desde siempre, y lo han hecho a lo largo de su historia, es el agua. Indispensable para la vida, pese a que solo está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, da origen a todo y a todos. Inodora, incolora e insípida, se solidifica con el frío convirtiéndose en hielo y se evapora ante el calor. Esencial para la supervivencia, es el elemento común de todos los seres vivos. Es difícil imaginar un mundo sin agua, ¿verdad? Desde que aterriza nos hemos preocupado de almacenarla y conducirla a nuestro antojo. Hemos creado innumerables maravillas que permiten transportarla a cualquier destino. Se han construido grandes infraestructuras de abastecimiento que hoy en día nos dan la oportunidad de disponer del agua para todas nuestras necesidades. La utilizamos como y cuando queremos, nos limpia, nos alimenta y nos hace crecer. Sabemos que es sinónimo de vida, de salud y belleza, de pureza, y que es un recurso natural que debemos de cuidar. En la actualidad, las sociedades desarrolladas tienen el agua a su total disposición, aunque no siempre fue así. Se conoce muy poco de los sistemas hidráulicos de la antigüedad. El paso del tiempo ha ido destruyendo cualquier vestigio creado en aquella época. Sin embargo, sabemos que todas las sociedades más antiguas evolucionaron a la orilla de los ríos más importantes de la Tierra. El Nilo o el Indo fueron testigos mudos de asentamientos humanos que en poco tiempo pasaron de una agricultura de subsistencia a una economía de abundancia. La propia experiencia y la intuición guiaron a estas comunidades en la solución de problemas como las inundaciones, consecuencia de las grandes crecidas de los ríos. La navegación, ya desde tiempos remotos, fue fundamental para la evolución y el desarrollo de las civilizaciones, dando lugar a las primeras vías de comunicación entre ellas. Se podría decir que comenzaron a crearse las primeras autopistas. Pero si tenemos que hablar de grandes construcciones, será la civilización romana la que revolucionará el mundo con sus novedosas obras hidráulicas. Los acueductos se convirtieron en un símbolo de suma importancia. Alcanzaron un gran nivel de precisión en la captura del agua en arroyos y manantiales hasta su distribución generalmente urbana. Los romanos basaron el bienestar y el buen vivir especialmente en la disponibilidad del agua en sus ciudades. Gracias a ello se abastecían continuamente de agua los espacios públicos como las famosas termas romanas, las fuentes y el sistema de alcantarillado. En algunas ciudades como Sexi, la actual Almuñécar, el tránsito de agua tuvo una gran importancia en la industria del salazón de pescado, manjar muy apreciado y cotizado en la época. Es probable que el abastecimiento de Granada se realizase con aguas procedentes de la fuente de Deifontes, en la cuenca del río Cubillas. No solo se cubrían las necesidades de la urbe, sino también las del regadío de los campos. Aunque para ver la evolución del agua en el cultivo, tendremos que avanzar en el tiempo hasta la llegada del mundo islámico a Al-Ándalus, la tierra prometida. Su agricultura se basaba en el regadío de las parcelas a través de acequias muy bien estructuradas y distribuidas en ramales. La alimentación del caudal de las acequias se realizaba principalmente mediante pequeñas retenciones de agua que derivaban parte del cauce a estas. Esto originó un desarrollo económico ligado al rendimiento del cultivo. La palabra aljibe, en árabe al-jub, es sinónimo de cisterna o depósito, normalmente subterráneo. Estaba destinado al almacenamiento y al suministro del agua procedente de las acequias que la traían desde fuentes, manantiales o ríos. Si pudiéramos elegir un espacio árabe que fue concebido para la utilización del agua en todo su entorno, sin duda alguna sería la Alhambra. Su sistema hidráulico se basaba en la acequia real, que desde el río Darro encauzaba el agua hasta la parte alta del Generalife. Abastecía los albercones y posteriormente suministraba de agua a la fortaleza y a sus habitantes.
No obstante, para la civilización árabe, el agua también es símbolo de pureza y limpieza espiritual. De ahí la existencia de una arquitectura en armonía con el entorno, en el que alma, cuerpo y mente se funden en uno. La mentalidad de la sociedad no para de avanzar. Del siglo XV al XVIII tienen lugar muchos acontecimientos que cambiarán el curso de la humanidad. Comenzarán a materializarse grandes proyectos de abastecimiento y canalización, como el Canal de Castilla y la Acequia Imperial de Aragón. Personas como el imaginario Juanelo Turriano se convertirán en verdaderos artistas en la creación de artificios hidráulicos. Turriano desarrollará un ingenioso artefacto para elevar agua al Alcázar de Toledo desde el río Tajo, que está considerado como la principal obra hidráulica del Renacimiento europeo del siglo XVI. En Huéscar estuvo a punto de construirse una de las mayores obras de la época, el Canal de Murcia. Se pretendía crear un canal navegable que llegara hasta el Mar Menor y que regara las tierras de Murcia y Cartagena. Después de varios intentos en épocas dispares, se desechó la idea por la gran complejidad que suponía esta obra colosal. Aún se conservan los restos de lo que pudo ser una de las mayores obras del momento. También en esta época, en la costa granadina, don Joaquín Agrela tuvo la idea de aprovechar el microclima tropical de la zona para instalar los trapiches, hoy conocidos como molinos de azúcar, que servían para molturar la caña de las vegas de Motril y Salobreña. Esta genial idea potenció la industria azucarera de la zona. Con la llegada en el siglo XIX de la revolución industrial, comenzó una nueva era tecnológica que a día de hoy no ha parado de evolucionar. Uno de los grandes avances es la potabilización del agua con cloro. Desde el punto de vista sanitario, este avance está considerado como la medida de salud pública que más vidas ha salvado del siglo XIX al XX. Reformar y mejorar el abastecimiento de las ciudades se convierte en algo de suma importancia en la sociedad que se está gestando. El canal de Isabel II en Madrid es una buena muestra de ello. A día de hoy aún abastece de agua a gran parte de la capital. En Granada, la preocupación por las crecidas del río Darro y la repugnancia ante la existencia de un foco insalubre dio lugar a un proyecto que se inició en el siglo XVI y que se extendió hasta el siglo XX, el embovedado sobre el río Darro. Los granadinos se tuvieron que acostumbrar a ver cómo poco a poco se ocultaba el paso de este río por el corazón de la ciudad. El río Genil nace en la cara norte del Mulhacén y con sus 358 kilómetros de longitud es uno de los abastecimientos más importantes de esta época que suministró permanentemente a la ciudad de agua procedente de Sierra Nevada. Ya entrado el siglo XX, la industrialización de las ciudades pide incesantemente abastecimiento de agua para sus fábricas. Es cuando nace la necesidad de crear sistemas que conduzcan grandes cantidades de agua hacia múltiples destinos y de transformarla en energía eléctrica. El estudio del comportamiento del agua es fundamental para la construcción de estos grandes sistemas hidráulicos. Se hacía a través de la simulación en modelos que se construían a escala y les permitían analizar su funcionamiento haciendo circular el agua mediante caudales previamente calculados. El Centro de Interpretación de Moraleda de Zafallona cuenta con varios de los modelos que se construyeron en los años 80 y que posteriormente se materializaron en su verdadero tamaño. Inmensas obras hidráulicas de una alta complejidad que actualmente suministran de agua a los campos de cultivo, hogares, fábricas, fuentes y a innumerables ubicaciones. Si hay algo que nos ha enseñado la historia, es que hemos heredado la imaginación de nuestros antecesores y la hemos dotado de una alta tecnología para su uso y disfrute en la actualidad. Convivimos con el agua desde que nacemos y nos acompañará para siempre. No podemos olvidar el valor de este preciado tesoro que riega de vida el planeta. Solo nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarla y no desaprovecharla.
Qué buen video y excelente. Aquí tengo otros más para poderles compartir. Vean, son videos que al final pues a uno le hacen hacer conciencia de la importancia del buen manejo del recurso. Como les decía, en nuestro caso no es que tengamos déficit, en nuestro caso tenemos una mala administración, un mal uso. Entonces, ¿qué tanto alteramos nosotros el ciclo hidrológico? Esa es la pregunta, ¿verdad? De hecho, cuando nosotros usamos más productos orgánicos, pues tenemos ahí sí que la oportunidad de poder tratar mejor las aguas. Mucho más rápido, mucho más fácil. Usar productos químicos muchas veces puede ser complicado después para tratar aguas. Ustedes ahorita pues están en un paso previo a otro que más adelante los va a llevar a una especialización. Yo realmente veo a todos los que están en esta sala como doctores en manejo de cuencas, doctores en manejo de sistemas productivos, doctores especializados en la parte de cambio climático. Realmente a eso tienen que aspirar. Es cierto, muchas veces puede ser que alguien diga, bueno, me gustaría trabajar un tiempo como perito agrónomo, pues está bien, porque se gana experiencia. Pero no tienen que olvidar que cada día tienen que buscar crecer más en conocimiento, ¿verdad? Y en algún momento también en la parte de seres humanos, a que lo que al final buscamos es ayudar a nuestra sociedad y iniciando desde nuestra familia. Vamos a ver por acá otro. Ustedes me confirman si escuchan. Planificaron sus acueductos. Vamos, perdón. Hoy sí, tenemos que darle ingreso a los que quieren estar en la sala. Bueno, Adolfo Chan. Bueno, lo que solamente era él el que estaba pendiente. Muy bien. Pónganle atención. Hubo una cultura que desarrolló mucho las estructuras para el manejo de aguas, y ellos fueron los romanos. O sea, ha sido, o fue tan grande su legado que incluso nosotros tenemos un acueducto, funcionó bastante tiempo, hasta es una zona de la ciudad capital, que está ahí por el aeropuerto, por el Boulevard Liberación, ¿verdad? Y si uno ve, por ejemplo, aquellas ciudades que en algún momento Roma conquistó, pues manejaron esos acueductos. Por favor, vean este tipo de ingeniería que se manejó durante el desarrollo de la civilización romana. Los acueductos, en teoría, no son tan complicados. Es decir, que el agua va buscando los niveles inferiores y que, por lo tanto, puedes conducir el agua por una pendiente desde cualquier zona hasta otra zona. Esa es una premisa bastante sencilla, que cualquiera podría saberla. Pero en la práctica, construir un acueducto es ya otra cosa. Los romanos planificaron sus acueductos para que se acercaran a la ciudad en un ángulo o pendiente que fuera descendiendo gradualmente. La pendiente bajaba unos cuantos centímetros cada 100 metros. La inclinación del acueducto tenía que calcularse desde grandes distancias, 40, 50 o incluso más de 60 kilómetros, desde los manantiales de las montañas hasta las ciudades. Y eso tenía que mantenerse. No se podían desviar de ello con independencia de la naturaleza del terreno del que se tratase. Para mantener el ángulo preciso de la corriente de agua a través de las grandes montañas, los ingenieros romanos crearon unos túneles con la inclinación exacta. Cuando los conductos llegaban a los valles, se elevaban por medio de muros de piedra. Si era necesario crear muros de más de 2 metros de altura, los romanos ahorraban material de construcción y, conservando su resistencia, perfeccionaron un concepto arquitectónico de la antigüedad: el arco. El arco revolucionó la arquitectura en el mundo antiguo, permitiendo distancias mucho mayores de las que nunca habían sido posibles.
Los arcos cambiaron totalmente la concepción espacial de la arquitectura romana. Los arcos suponen un progreso respecto a la construcción del muro macizo en muchos sentidos, tanto en términos de eficiencia como en términos de solidez. El arco, por supuesto, requiere mucho menos material en su construcción, pero es muy resistente para soportar elementos como los tejados o los acueductos o cualquier cosa que quieras poner encima de él. Una columna de arcos de 10 kilómetros transportaba el agua Claudia cruzando los valles en dirección a Roma. Los acueductos tendrían un tejado cubierto, pero, por supuesto, si se pudiera quitar ese tejado, se vería el agua circulando como en un río en dirección a la ciudad. Una vez llegaba el agua a la ciudad, los acueductos la vaciaban en 3 depósitos distintos. Uno destinado a las fuentes públicas de agua potable, un segundo con destino a los baños públicos y un tercero reservado para el emperador y otros romanos acaudalados que pagaban por tener su propia agua corriente. Un concepto muy adelantado en su tiempo. Interesante. Interesante porque ellos, con un simple nivel, podían conducir grandes volúmenes de agua de una forma controlada. Fíjense. El problema era en algún momento estar haciendo esas excavaciones, o esos cortes, o esos pasos elevados. De hecho, este acueducto que está aquí en el Boulevard Liberación, imagínense todo el material que llevó construirlo. Claro, ellos pues en su momento, bueno, decidieron invertir en eso y funcionó. De ahí vinieron otros inventos como las bombas que ya se encargaban de succionar e impulsar agua a través de tuberías cerradas. Pero antes todo era a través de este tipo de estructuras que al final pues llegaron a ser en un momento pues muy importantes para el desarrollo de las sociedades. Es por eso que
estaba revisando el documental de un profesor español, ¿verdad? En donde él, pues, nos describía un poco más de lo que hacían los romanos. Veamos. ¿Quiere ganar un segundo ingreso? Está pensando en invertir, pero no tiene idea de dónde o cómo hacerlo. Si hay una civilización que fue virtuosa y mimó especialmente al agua, esa fue la romana. La gran mayoría de su ingeniería y arquitectura civil, entre otras cosas, se basó en el diseño de edificaciones relacionadas directa o indirectamente con ella. Estoy hablando de los puentes, los acueductos o los baños, también conocidos como termas, muchos de los cuales han sobrevivido, en mayor o menor medida, al implacable paso del tiempo. Especialmente en lugares como la península ibérica, un territorio al que ellos conocieron orgullosamente como Hispania. Por eso, en el vídeo de hoy te contaré la increíble destreza que mostraron sus ingenieros para poder disfrutar de uno de los recursos más valiosos que tenemos en nuestro planeta. ¿Listos? Allá vamos. Para empezar, es justo decir que los romanos no fueron una civilización que se distinguió especialmente por innovar a nivel tecnológico y científico, sino más bien por su enorme pragmatismo, reflejado, por ejemplo, en el perfeccionamiento de técnicas o cosas que otros ya habían inventado. Aunque cuidado, no estoy diciendo que los romanos no inventasen nada, que luego se sacan de contexto mis palabras y alguno me quiere mandar a la arena del anfiteatro para que me devoren las bestias. No estoy diciendo eso, simplemente estoy diciendo que a los romanos se les da muy bien perfeccionar las cosas de los demás, pero sí, inventaron muchas cosas. Y algunas muy interesantes y claves para la historia de Occidente. Y hecho este inciso, que creo que era necesario, hay que decir que uno de los campos donde destacaron por encima de otras culturas de su época fue por su maestría a la hora de obtener el agua, consumo humano y actividades relacionadas con la higiene y el ocio. Por eso, se puede decir que la relación que existió entre ambos durante toda su historia fue realmente intensa. Bien, como ya comenté hace un momento, los romanos levantaron diferentes tipos de edificaciones con distintos fines. El primero de ellos tuvo que ver con la simple superación de obstáculos naturales hechos de agua. Por ejemplo, un río. Este hecho respondió especialmente a la necesidad de movilizar con rapidez a las legiones en el arduo proceso de conquista y, tras ello, poder mantener una comunicación fluida entre todos los territorios bajo su control. Por ese motivo, desde sus primeras fases expansivas, Roma comenzó a levantar sus robustas y útiles calzadas, que en muchos casos han servido como referencia a través de los siglos en lo que a transporte terrestre se refiere. Debido a ello, sirviéndose de la experiencia previa que adquirieron de los etruscos, los romanos, para que sus calzadas pudiesen superar esos ríos, comenzaron a construir puentes que en sus estadios más primitivos combinaron materiales como la madera y la piedra. No obstante, con el paso del tiempo y la mejora de las técnicas constructivas, acabaron levantando complejos y robustos viaductos hechos de piedra y opus caementicium, el revolucionario cemento romano, fabricado a base de materiales como el agua, la arena o la cal. ¿Veis cómo los romanos también inventaban cosas súper útiles? Si lo acabo de decir. Es que sois unos ansias. Sin embargo, aunque parecen edificios fáciles de hacer, la cosa es que no es una tarea para nada sencilla. De hecho, aunque os pueda parecer una chorrada, la parte más crítica era la de la construcción de los cimientos, que en muchas ocasiones necesitaba de varios intentos previos hasta conseguir la firmeza necesaria para que soportasen la fuerza de los ríos que debían cruzar. Para conseguir montar estos robustos pilares, antes de comenzar se construían empalizadas a su alrededor para impermeabilizar la zona, sacando el agua utilizando una herramienta muy útil conocida como tornillo de Arquímedes, inventada, como es obvio, por ese famoso científico griego en torno al siglo III a.C. De esta forma, al dejar la zona más o menos seca, conseguían que la base de cemento fraguase correctamente para poder continuar con la obra, que seguía con la construcción de los arcos sobre los que iba el firme que conectaba ambos lados de la calzada. En este proceso se hicieron fundamentales las llamadas cimbras, que eran, explicado así de una forma un poco sencillita, una especie de armaduras de madera con forma semicircular que se utilizaban para hacer reposar el peso de forma provisional. Estas se retiraban cuando eran colocadas las dovelas y la pieza llamada clave, que como su propio nombre indica, era fundamental para conseguir sostener el peso del arco por sí mismo. Espero que los historiadores del arte no me asesinen por esta simplificación.
Y a este respecto, en España sirven de ejemplo perfecto algunos que han resistido el peso de los siglos con gran dignidad. Es el caso del puente de Alcántara, por ejemplo, localizado en la provincia de Cáceres, dedicado al emperador de origen hispano Trajano y que alcanza una altura de más de 53 metros sobre el nivel del río Tajo. O, como no, el majestuoso puente de Mérida Augusta, la Mérida actual, que sirvió durante siglos como paso natural para cruzar el caudaloso río Guadiana. Y que, ojo, actualmente, con casi 800 metros de longitud, es el más largo que se conserva en pie en todo el mundo, construido por esta civilización. Voy a beber agua porque me está quedando la boca seca como un desierto. ¿Qué? Tras ellos hay que hablar evidentemente de los acueductos, que servían para abastecer de agua potable a todas las ciudades del imperio, incluida, como no, la propia capital, Roma. Una ciudad que llegó a tener en sus mejores tiempos hasta 10 operativos a la vez. Estos se construían en zonas altas, normalmente en las montañas, lugares donde brotaban manantiales naturales. Desde ahí, utilizando la propia fuerza de la gravedad, se dejaba que el agua fluyese en tramos descendentes a través de largos conductos hechos mayoritariamente de piedra, ladrillo u hormigón, que reposaban normalmente sobre impresionantes tramos de arquerías que permitían mantener así un gradiente continuo sobre el terreno. Evidentemente, cuanto más pronunciada era la pendiente, más rápido y fuerte corría el flujo de agua por ellos. Es pura lógica. Por eso se trató de evitar siempre las inclinaciones excesivas, pues podían llegar a dañar gravemente la estructura por la propia acción erosiva del agua. Dicho esto, ese mismo agua, a través de varios kilómetros de recorrido, acababa llegando al conocido como Castellum Aquae, el depósito o cisterna de la ciudad, que estaba construido, como resulta evidente, en el punto más alto de la misma. Era desde ahí, utilizando una compleja red de tuberías hechas mayoritariamente de metales como el plomo, o en menor medida de otros como la terracota, desde donde se repartía para su uso doméstico en casas de particulares o en edificios públicos como los baños o las fuentes. Lo cierto es que estos acueductos, en ocasiones, fueron relativamente fáciles de construir por la propia benevolencia del terreno por el que pasaban. Sin embargo, otras veces, el relieve obligó a los ingenieros y arquitectos romanos a romperse el coco para poder superar desniveles realmente complejos. Y para estos increíbles retos utilizaron herramientas como el corobate, que era una especie de regla que permitía comprobar el nivel de una superficie, o la dioptra, un artilugio también de origen griego, que servía principalmente para medir ángulos horizontales y verticales. En este sentido, ejemplos de acueductos en España tenemos un montón, como es el caso del antiguo Atarraco en Tarragona o el de los Milagros cerca de Mérida. Sin embargo, hay uno que llama la atención por encima de los demás, especialmente por su imponente tamaño y, sobre todo, su excelente estado de conservación. Y no es otro que el que está en Segovia. Una construcción que data de principios del siglo II y que deja maravillado a cualquier persona que tiene el privilegio de verlo en directo. Os confieso un secreto, yo todavía no he estado en Segovia y me siento muy mal por ello. Y por último, he dejado el que, a mi juicio, es uno de los grandes símbolos de la civilización romana a nivel social y arquitectónico: los baños. Estos edificios cumplían una doble función, social e higiénica, pues la gente iba a ellos a hacer deporte, a asearse o simplemente a pasar un rato de ocio y relajación. Pese a la creencia general, lo cierto es que estos spas romanos, si se pueden llamar así, pese a ser públicos, solían estar reservados para el uso de la aristocracia local, aunque sí es cierto que en muchas ciudades estos solían abrirse un día a la semana para que la plebe pudiese utilizarlos también. Dentro de aquellos edificios se podían encontrar varias salas diferentes, cada una con un uso distinto. La primera en casi todas, tras dejar atrás el recibidor, era el apoditerio, un vestuario donde la gente se desnudaba y dejaba la ropa guardada. Tras hacerlo, se podía ir pasando por varias salas que, dependiendo de su uso, la temperatura en su interior y el tipo de agua que tenía, se llamaban de una u otra forma. La más grande solía ser el tepidario, una sala de temperatura tibia que servía para ir entrando en calor y pasar luego al caldario, una gran sala abovedada en la que existían piscinas de agua calentita. Aunque si alguno de los visitantes tenía ganas de empezar, digamos, fuerte, su visita a las termas, podía empezar por el frigidario, donde se situaba una piscina de agua helada, donde probablemente sus pezoncitos se quedasen luego para rayar cristales. Bromas aparte, también existían salas auxiliares como la sudatio, un espacio que se asemejaba mucho a las saunas actuales o las palestras, el lugar donde la gente practicaba gimnasia y se ejercitaba antes o después de haberse bañado. No obstante, después de haberos contado toda esta movida, es que tengo la garganta sequísima, cabe hacerse una pregunta bastante obvia, y es: ¿cómo narices conseguían los romanos tener
saunas y piscinas de agua calentita. ¿No os habéis preguntado en ningún momento cómo conseguían mantener las salas y el agua calientes de forma continuada? Porque de aquella no existían sistemas de calefacción modernos, no existía la electricidad. ¿Cómo pensáis que lo hacían? Pues la respuesta hay que buscarla en un sistema de calefacción inventado por el ingeniero Cayo Sergio Rata, que es conocido como hipocausto, que de forma bastante resumida se podría describir como un complejo sistema de diminutos pilares hechos de ladrillo que formaban diminutos pasillos por los que circulaba el aire caliente bajo el suelo de las termas. Un aire que salía de una sala conocida como Praefurnium, donde existía un horno enorme donde varios esclavos, que lo pasaban bastante mal por las altas temperaturas del lugar, se dedicaban a quemar constantemente leña. De esta manera, la corriente de aire caliente se repartía desde esa sala por toda la superficie del edificio, calentando el agua y generando vapor. Eso sí, para que la gente no palmase de asfixia, se dejaba escapar parte a través de unas pequeñas tuberías hechas de barro conocidas como tubuli. Existen muchos ejemplos de restos de baños romanos en la península ibérica, como los de Gijón, los de Cartagena, los de Córdoba, los de Asturias, aunque existen otros más particulares, como es el caso de los hallados en el municipio catalán de Caldas de Montjuïc, que destacaron por encima de los otros por abastecerse de fuentes de las que brotaban aguas termales a unas temperaturas relativamente elevadas y cuyas propiedades medicinales eran bastante conocidas y populares entre los habitantes de las ciudades colindantes, sobre todo si observamos la gran cantidad de inscripciones que se han hallado que hacen referencia a este lugar tan particular. Como bonus track a todo esto, me apetece contaros también la curiosa admiración que los romanos sentían por las fuentes y los manantiales naturales, donde construyeron en muchas ocasiones pequeños templetes llamados ninfeos, dedicados al culto a unos seres mitológicos conocidos, valga la redundancia, como ninfas, unas deidades menores que ejercían como una especie de espíritus protectores del agua que se manifestaban, según ellos, con formas antropomorfas, normalmente femeninas. Y esto no es una casualidad, pues estas figuras mitológicas existieron en su imaginario por la influencia y el fuerte sincretismo que existió entre la religión griega y las creencias romanas. Como ya veis, este pueblo tuvo una relación muy intensa y estrecha con el líquido más valioso que posee nuestro planeta. Ellos lo sabían y tú debes saberlo también, pues es súper importante hacer un uso responsable del mismo y sobre todo ser consciente de su importancia para nuestra propia supervivencia como especie. Llegados a este momento, ¿qué os ha parecido todo esto que os he contado? ¿Os gustan los vídeos relacionados con Roma? Yo que sí, ¿verdad? Dejadme aquí abajo vuestros comentarios, pareceres, opiniones, lo de siempre. Y por supuesto, vuestro like si os ha gustado. Ayuda muchísimo al canal que lo hagáis para que mi querido algoritmo, que últimamente me tiene bastante tocado, se dé cuenta de que vuelva a estar aquí el Tito Peter. Dicho esto, ha sido un placer estar aquí un día más. Nos vemos muy pronto con más historia en el Cubil. Un saludo a todos. Aquí Peter. Chao. Muy bien. Pues hemos visto estos 3 documentales. No sé qué les ha parecido. ¿Cómo los vieron? A ver, Gabriela, ¿cómo los vio? Gabriela Arriolazón, por favor. Anita Michelle Sánchez. Bueno, ninguna de las dos contesta. ¿Alguien que sí escuchó los videos? Muy interesante, sí. Ok, excelente. Excelente. Sí, adelante, ¿verdad? Sí, tener mucha tecnología. Sí, ya que cabal, como él decía, esta cultura era muy pragmática, o sea, ellos tal vez no eran como que muy creativos o no eran científicos en sí, pero sí tenían aquella técnica o aquella costumbre de copiar algo de otra cultura y perfeccionarlo. Eso sí lo tenían ellos, ¿verdad? Muchas veces nosotros, pues no es que lleguemos a ser científicos, pero sí tenemos la opción
de tener esas herramientas y poderlas ahí sí que perfeccionar. De hecho, es lo que hacemos la mayoría, ¿verdad? Que en algunos casos, pues, no precisamente somos científicos, somos creadores de alguna técnica, alguna metodología, algún instrumento, pero sí tenemos la disponibilidad en algún momento de poder adquirir una herramienta, un conocimiento y hacer lo propio y destacar con eso. Eso sí lo podemos hacer. Yo me recuerdo que antes, cuando no tenía su edad, imagínense, estoy hablando de hace 20 años, 21 años, cómo costaba que a uno le prestaran un libro, porque no estaba aquel rollo de que lo voy a buscar en internet, en Google, nada. ¿Cómo costaba que a uno le prestaran un libro? Fíjense. Entonces, había que andar fotocopiando. Imagínense los que estuvieron antes que yo, más complicado. De hecho, me recuerdo que un profesor en la universidad que yo estuve y consiguió esporas para producir hongos. Y era así muy, muy celoso con la información, con sus espacios de cultivo, porque no quería que nadie se enterara. Y uno pues tenía el interés. Ahora yo veo que hay muchas herramientas, mucha información disponible. La clave va a estar en poder usar esa información, ¿verdad? Y aplicarla. De eso se trata. Antes era difícil encontrar una oportunidad para estudiar fuera. Ahora ya no es tanto. No es tan difícil. Ya existen más ayudas. Ahora la clave está en el interés del estudiante. Muy bien. Pues con esto quiero llegar al final de la sesión del día de hoy. Yo sé que están en exámenes. Les deseo muchos éxitos. Prepárense. Es importante que alcancen una buena nota. Y cualquier duda, pues estoy para servirles. Que tengan un buen día. Hasta pronto. Gracias, Inge. Cuídese, Inge, use mascarilla. Bueno, Inge.